Una mañana de gloria aquí en la montaña más alta. Estamos contentos de poder compartirte lo que nosotros vivimos aquí, el fuego del Espíritu Santo. Y como decía esta canción, ¿no? Cuando el fuego cae nunca más serás igual. Una vez te llamó el Señor, un día te llamó el Señor. Un día te dijo, sígueme, como le dijo a Mateo, como le dijo a Lucas, como le dijo a todos, ¿no? Como le dijo a Juan, a Jacobo, ¿no? Y pues ellos se levantaron y lo siguieron. Bien haríamos nosotros en hacer lo mismo. Y una vez que nosotros recordamos ese primer amor donde Él nos conquistó y nos llamó y nos dijo, estabas buscando algo que sanara tu corazón, algo que saciara tu alma, pues yo aquí estoy, si quieres sígueme. Y nosotros aceptamos y dijimos, ok, no sé quién eres, no sé qué onda contigo, pero necesito tanto un cambio de vida que yo te voy a seguir. Y en este trayecto de que lo queremos seguir, después queremos que Él nos siga a nosotros, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, no, no es así, tú tienes que seguirme a mí. Y la prédica que vamos a ver hoy es una prédica maravillosa, increíble, es un pasaje pequeñito de la palabra que ha marcado nuestras vidas en muchas ocasiones, lo hemos escuchado. Y hoy es un día especial porque vamos a ver cómo Jesús puede calmar la tempestad de nuestro corazón, así como calmó la tempestad en ese lago, ¿no? Y que ese lago que lo llaman más bien mar, ¿no? Y vamos a empezar a desarrollar el pasaje de Marcos 4, 35 al 41, que se llama Jesús calma la tempestad. Y la verdad es que muchísimas olas del enemigo se levantan en nuestra contra. Muchas cosas pasan en la vida. El enemigo está constantemente trayendo situaciones para desanimarnos, para hacernos creer que no vamos a pasar al otro lado. Aunque tenemos la promesa como la tenían estos apóstoles, discípulos, no sabemos cuántos estaban en la barca, ¿no? No sabemos si eran solamente los apóstoles. Ellos tenían la promesa de pasar al otro lado, pero en cuanto vino una situación difícil, dijeron, no vamos a poder. No vamos a hacerla, ¿no? Como dice esta canción. Pero el Señor te dice que tú tienes que aprender a confiar en Él, porque cuando el Señor dice algo, Él lo cumple si tú le crees. Vamos a desarrollar la prédica, quiero desarrollarla porque tiene contenidos tan hermosos que sí me gustaría desarrollar versículo por versículo para poder apoyarnos en la palabra de Dios. En la vida hay momentos llenos de confusión, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Hay momentos llenos de confusión. Cuando estamos pasando alguna situación difícil, lo más común es que sintamos en nuestro interior una maraña de pensamientos y sensaciones. Esto es así. Viene un ataque y tú lo primero que piensas es en todos tus pecados primero, ¿no? Se te viene toda la lista de pecados como a la viuda, ¿no? Y después empiezas a pensar cómo podrás salir de este rollo. Y luego dices, no, mejor que me saque el Señor Jesús, ¿verdad? Y es donde podemos encontrar nosotros todas esas estrategias que el Señor tiene, todas esas cosas maravillosas por medio de las cuales Él siempre nos saca, siempre hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y pues generalmente, si lo permitimos, nos lleva a sentirnos confundidos en cuanto al futuro, cualquier situación que viene, ¿no? Lo primero que pensamos es, sí, Dios me prometió, pero quién sabe si oí bien, quién sabe si realmente va a hacer lo que Él me dijo, porque hay tantas voces en nuestro corazón que finalmente es así, siempre dudamos, siempre nos confundimos, ¿no? Marcos 4, 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Hermanos, es una orden del Señor. Pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, pasemos al otro lado? Y tú dices, no voy a poder, soy insuficiente, no la hago, no tengo los recursos necesarios, no sé si puedo, no sé si Dios quiere, no sé si no quiere, este tiempo será el de Dios, si no es el de Dios. Empieza esa situación en tu corazón a donde tú
te empiezas a enfocar en lo que tú sientes y tú crees, ¿no? Jesús había estado ministrando muchísima gente en ese día, hasta que un día en un momento les dijo, por favor entremos a la barca y pasemos al otro lado, como diciendo, por piedad, vámonos de aquí, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Y tal estaba cansado Jesús, porque no es que Jesús caminaba y ya, chicos, no, era el poder salía de él constantemente, porque la gente creía, la gente era sanada, la gente lo quería tocar, la gente le preguntaba cosas, la gente lo apachurraba. No es que Jesús caminaba y la multitud, no, la multitud lo apachurraba, como pudimos ver cuando la mujer del manto, ¿no? Y Jairo, cuando ella tocó el manto, tuvo que pasar por abajo y tocar el manto. ¿Por qué? Porque la gente estaba apachurrándolo, ¿no? Y Pedro le dijo, pues ¿cómo dices quién te tocó, Señor, si la multitud te aprieta, ¿no? Entonces los días de Jesús eran tremendamente ocupados y fuertes. Entonces cuando Jesús podía, decía, pues, ¿saben qué? Ahí se ven, con permiso, yo me voy a dormir, ¿no? Y es precioso este pasaje porque vemos que pues, él entra en la barca normal, tranquilo, se duerme, y cuando él se duerme empieza lo que vamos a ver ahorita. Lo primero que Jesús les dice es pasemos al otro lado. Es importante destacar esto, pues ellos tenían la visión de lo que iba a pasar. Ellos tenían la promesa. ¿Cuántas promesas tenemos tú y yo que no queremos atender? O que no podemos atender. A veces quisiéramos atender y decimos, ¿cómo le hago para creer, no? Porque es muy difícil creer lo que tú me estás diciendo. Esta canción que yo les puse de la ola del avivamiento, me la mandó el profeta Brenes porque tuve un sueño hace como 10 días que venía recurrente a mi cabeza y dije, ok, se lo tengo que contar al profeta Brenes para que me diga de qué se trata. Este sueño se trataba de que yo estaba en el mar, yo crecí en el mar, nosotros teníamos una casita en Santa Teresita, a 3 horas de Buenos Aires, entonces nosotros pasábamos 3 meses al año en la playa, con mi mamá y mis hermanas, y yo conozco el mar y el mar para mí es temible, ¿no? Es de respeto, ¿no? Y yo estaba en ese sueño y pasaba una ola, rompía y yo la libraba bien, porque tú pasas por abajo de la ola que va a romper y tú la libras, ¿ok? ¿Sí saben, conocen el mar? Si conocen el mar, los que están del otro lado saben, ¿no? Rompe la ola, tú pasas por abajo y la libraste. Pero de repente yo me veía en ese sueño de lejos y yo veía que una ola gigante como de 3, 4 metros venía y yo no la iba a librar. Y yo pensé, pues aquí me quedé, de lejos, ¿no? Yo me veía y dije, no la libro. Me va a revolcar y me puede matar. Una ola de 3 metros de alto te mata, ¿no? Si te revuelca igual te lleva en la resaca. Y yo veía como la ola rompía donde yo estaba y yo la libraba. Y ese fue mi sueño. Y yo le dije, profeta, ¿qué quiere decir este sueño? Y el profeta fue precioso lo que me dijo, ¿no? Continuidad y fluidez, como ayer que tomamos otro camino porque el periférico estaba sumamente atascado. Y nos fuimos por otro camino más largo, pero había continuidad y fluidez. No paramos en ningún momento, no había tráfico y había baches, pero los esquivábamos y la evangelista me dijo, continuidad y fluidez, mira la fluidez, pastora, ¿no? Y yo les había contado este sueño y cuando el profeta me dijo, vas a tener continuidad y fluidez en lo que estás haciendo, y el poder, la ola siempre significa el poder de Dios que viene sobre ti, ¿no? Es un significado profético. Los objetos tienen significados proféticos. Y cuando me dijo, viene un avivamiento tremendo y tú lo vas a soportar, porque la gente no soporta el avivamiento. Yo ya viví un avivamiento, chicos, hace muchos años, cuando lo de Minatán. La gente tocaba a la puerta de mi casa y decía, ¿podemos orar con ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están creyendo así? Y fue un avivamiento tremendo que hubo en la iglesia y fue precioso ver cómo el Señor avivó nuestros corazones y avivó los corazones de las personas. Por eso
este sueño no es solo para mí, ¿no? Me decía el profeta, es que esto no es solo para ti, esto es para la montaña más alta, porque la unción viene por la cabeza, por las barbas y baja hasta el final del manto. Y lo que venga hacia mí, viene hacia ustedes, ¿ok? Y en realidad sí es algo que te quiero contar, que para mí no hay nada más importante que Jesús. Esto es una realidad. Desde que yo me convertí, con altos, bajos, tropiezos, situaciones raras, situaciones buenas, malas, siempre Jesús fue lo más importante. Que no supe a lo mejor al principio honrarlo como debía porque era un bebé espiritual, es verdad. Pero siempre Jesús fue lo más importante. Como para estos hombres, Jesús siempre fue lo más importante. Estos hombres dieron sus vidas por Jesús. Estos hombres subieron a la barca y dijeron, Jesús está en la barca. No hay bronca, porque seguramente había algunas nubes, ¿no? Y ellos eran marineros, ellos eran pescadores. Ellos, no es que fueran marineros, el pueblo judío no se dedicaba a la marina, ¿no? Como otros pueblos, como los fenicios, como otros pueblos, pero ellos eran pescadores y conocían los tiempos, y por eso dice, si ves las señales de los tiempos y no conoces las señales de Dios, ¿no? Parafraseando, ¿no? Como no puedes conocer lo que está sucediendo. Entonces ellos sabían que algo no estaba bien. Porque una tormenta así no viene de un día para el otro. Una tormenta así viene porque chocan los vientos fríos con los calientes. Pero esa es la explicación que le da la gente que ve lo natural. Pero nosotros sabemos que una tormenta así viene porque el diablo no quiere que pases al otro lado. Y del otro lado estaba Gadara. Y estaba el endemoniado gadareno y otro endemoniado, a los cuales ataban con cadenas y no había forma de detenerlos. Son dos personas que estaban sufriendo tremendamente en medio de un pueblo incrédulo, porque vemos que cuando el Señor libera al endemoniado gadareno, que tenía una legión, que son 6,000 demonios, los demonios le dicen, déjanos entrar en ese hato de puercos. Y los puercos se despeñan, ¿no? Y se desbarrancan y se mueren porque no soportaron lo que soporta un hombre. Un hombre soportó 6,000 demonios. Esos puercos no soportaron nada, porque nadie es como la creación que Dios ha hecho en el hombre y la mujer. Nosotros somos tremendos, una creación hecha a su imagen y semejanza. Y vemos cómo el diablo quiso impedir, ¿no? Y por eso no veas las cosas de una manera natural solamente. No es que se juntaron las corrientes de aire fría con calientes y se armó la tormenta. El diablo quería detener a Jesús y a sus discípulos de alguna manera. El diablo siempre va a buscar ocasión para detenerte. Por eso tienes que aprender a ver lo sobrenatural. Porque cuando tú ves lo sobrenatural es precioso, porque tú atacas lo sobrenatural y se detiene. Por eso el Señor le dijo, calla, enmudece. Ya me estoy adelantando. Calla, enmudece, ¿quién? El diablo, ¿no? Porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire. No me quiero adelantar tanto. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas que van a pasar en el camino, querido. No va a ser fácil. Pero si tú tienes fe, tú tienes la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? Ahorita lo vamos a ver, Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Vemos, estas olas no eran olas de avivamiento, eran olas de destrucción. ¿Cuántas olas de destrucción ha traído el diablo a tu vida? ¿Cuántas veces el diablo ha querido que tú anegues? Que tú te ahogues, porque anegar es que se llene la barca de agua y tú termines muriéndote ahogado, ¿no? ¿Cuántas veces el diablo ha querido ahogar tus sueños? ¿Cuántas veces, chicos? El hecho de que Dios conozca todas las cosas no quiere decir que quiera impedirlas. Hay muchas razones por las cuales le hemos dado legalidad al diablo de tocar toda la creación. Nosotros le damos legalidad al diablo. Le dio legalidad al diablo a Eva primero y luego a Adán.
Cuando Adán cayó, Dios maldijo la tierra, no cuando Eva cayó. Fue cuando Adán cayó, porque la responsabilidad caía sobre la cabeza y la cabeza era Adán. Y cuando Adán cayó, dijo, porque tú hiciste esto, Adán, la tierra será maldita. Por eso la misma creación gime a una por la redención de los hijos de Dios. Porque la misma creación gime, porque en el Edén no había tormentas, no había huracanes, no había cosas espantosas. Ellos vivían en una paz continua. Y eso es a donde Dios quiere que nosotros regresemos. La cuestión es que ahora estamos en un mundo caído y el príncipe de la potestad del aire puede hacer muchas cosas. Pero Jesús puede detenerlas. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir que los mismos elementos son utilizados pueden ser utilizados por Dios, por supuesto, pero también recordemos que son utilizados por el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas veces el diablo ha levantado situaciones para que nosotros seamos destruidos, ¿no? Hay juicios, sí, pero también es el diablo el que ejecuta muchos juicios, ¿no? Nosotros vamos a ver que en el Apocalipsis la mayoría de los juicios los va a ejecutar el Señor, porque va a ser un juicio a las naciones y a Jacob. Y ahora Dios puede ejecutar un juicio sobre ti, porque puede ser una disciplina tremenda sobre tu vida. Pero aquí no era así. Aquí ellos iban a pasar a un lugar donde iban a liberar a mucha gente, donde mucha gente iba a creer, porque cuando el Señor sacó los 6,000 demonios del Gadareno, le dijo, déjame seguirte. Y le dijo, no, ve y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho por ti. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Cuando te conviertes, ¿sabes qué? Eres un bebé espiritual, no sabes ni manejar la palabra, no sabes ni qué onda, pero le quieres decir a todo el mundo que Jesús te salvó y que Jesús es Dios y que si no se convierten se van a ir al infierno. Y te super alucinan, me estás mandando al infierno. No te estoy mandando al infierno, te estás yendo solito. Pero tú quieres hablar aunque no tengas sabiduría, ¿no? Entonces Dios le dijo, mira, ve, y como tú estabas endemoniado y te ataban con cadenas y nadie podía sujetarte, ni siquiera con cadenas, ahora ve, porque ¿sabes qué? Una vez que Él lo liberó, Él estaba sentadito escuchando la palabra y vestidito, escuchando al Señor, como nosotros, ¿sabes qué? También estábamos atados con cadenas y las rompíamos y queríamos destruir todo con tal de seguir nuestro pecado y con tal de seguir lo que nosotros queríamos hacer. Pero cuando el Señor nos hizo que lo siguiéramos, porque por eso esta canción está tan linda, ¿no? O sea, cuando el Señor nos echó fuego en el corazón, nosotros dijimos, ok, me visto, ¿no? Ya no me voy a poner mis faldas con agujeros y con medias verdes y botas verdes y como una loca. Ahora quiero vestiditos más largos, quiero taparme, ¿no? ¿Por qué? Si el endemoniado gadareno andaba desnudo, ¿no? Le valía. Y así tú y yo estábamos desnudos. Por eso dice, vístete de cilicio, unge tus ojos con colirio para que veas. Y es hermoso conocer a Cristo. Y me imagino que era hermoso para los apóstoles andar por todas partes con Él y ver todos los milagros, todo lo que vieron estos cuates, ¿no? Por eso dieron su vida por Jesús y les valió gorro si los aserraban, si los despellejaban vivos, porque algunos fueron muertos así, o Pedro crucificado de cabeza, según la tradición dice, ¿no? Les daba igual, porque sabían en quién habían creído. Pero para llegar a esto tuvieron que pasar tiempo, eran muy bebitos, apenas estaban siguiéndolo y decían, pues nos ahogamos, ahorita vamos a ver. El príncipe de la potestad del aire es realmente el que ha adquirido el derecho de seguir ejecutando la tentación. Cuando alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Es nuestra naturaleza la que atrajo lo que Satanás dijo, ¿no? Aunque para Dios nunca fue una sorpresa.
Dios ya tenía preparada la cruz. El Señor ha sido inmolado, un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Decidido desde antes de la fundación del mundo a proveer un medio de salvación para ti y para mí. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque el diablo te quiere tentar, ¿no? Dice, Señor, líbranos de tentación, por favor, Señor. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Por eso la prueba, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos la prueba, y tengo que hacer una prédica acerca de esto, porque la tentación la prepara Satanás. Fue Satanás el que preparó todo lo que iba a hacerle a Job. Dios no pudo proteger a Job y tuvo que dejarlo, pero no quiere decir que Dios quería esa situación. No era la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dios hubiera querido que Job no hubiera abierto la puerta para poder seguir poniendo el cerco. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ya se los dije, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, ¿ok? Generalmente cuando somos tentados sentimos que nuestra barca anega, se llena de agua. Y aunque tengas un casito ahí para sacar el agua, tienes, discúlpame, ¿no? Tienes un casito ahí para sacar el agua, no es suficiente, ¿no? Las olas de la tentación muchas veces son más fuertes que tu casito para sacar el agua, ¿no? Y sientes que la barca se hunde, y sientes que te mueres, y sientes que Jesús está durmiendo. Y le hacemos la pregunta a Jesús, ¿qué no tienes cuidado? ¿Qué no ves que perecemos? Uy, saben, miren, chavos, cuántas veces estuve en estas situaciones, y yo sé que ustedes también. ¿Cuántas veces le dices, no, ahora sí Dios me abandonó? Ahora sí a Dios no le importa lo que me estoy pasando. Ahora sí Dios ha guardado demasiado silencio. Horas de silencio, meses de silencio, años de silencio. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? No se duerme el que te guarda. Y Jesús en su cuerpo carnal, porque tenía un cuerpo de carne, necesitaba descansar. Pero también Jesús sabía lo que era descansar en el Señor. Sabía lo que era descansar en el Padre, porque Él estaba plácidamente dormido y no escuchaba nada, casi como la pastora Edith, que no escucha nada más que su alarma. Le puedes pisar la cabeza y ella lo único que oye es su alarma. Qué bendición de sueño tiene esta niña. Pues así estaba Jesús. Estaban las olas, los gritos, o ¿cómo crees que estaban? Cállense que Jesús está durmiendo. No, la vela, no, saca agua de este lado, ahí viene la ola, nos va a volcar. Muchos seguramente se cayeron, ¿no? Al mar. Y los tenían que rescatar y estaban gritando, Jesús durmiendo. Que Jesús durmiera me parece fantástico. Qué puntada del Señor. Porque el Señor tiene puntadas increíbles, chavos. Aquí, puntadas en México le decimos ocurrencias simpáticas, ocurrencias increíbles, inesperadas. Uy, qué puntada se aventó el Señor. Todo el mundo ahí gritando y el Señor durmiendo. Pues no era una mera llovizna o un chipi chipi. Aquí en México al chipi chipi le decimos cuando... Aquí nadie usa paraguas en México, no sé por qué, pero nadie los hombres creen que los van a tomar como algo del otro asunto, ¿no? Pero no usan paraguas, se pueden empapar y no usan paraguas, no entiendo. O sea, en Europa, en Argentina, en todas partes todo el mundo saca su paraguas. Aquí no, muy machos se mojan, ¿no? Y machas, porque se moja todo el mundo. Y yo digo, pero ¿por qué no sacan el paraguas? ¿Por qué no sacan el paraguas, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no sacan el paraguas en México? Una pregunta que hago yo. ¿Le tienen miedo al paraguas o qué? Pues este no era un chipi-chipi. Este no era una llovizna. Esto era una tormenta con olas tremendas que estaba volteando la barca. Era una mega tormenta, tempestad, que azota la barca, los gritos y el ruido y el movimiento. Imagínate todo el relajo, no, que en la proa, en la popa, esto, el otro, ¿no?
Jesús nunca miente, no se estaba haciendo el dormido. Estaba durmiendo. Como quiere que tú descanses en la voluntad de Dios, así Él estaba descansando en que el Señor tenía control y Él también, porque Él es Dios. Él estaba sabiendo que no hay nadie más poderoso que Él, que aunque el diablo quisiera evitar que Él llegara al otro lado, Él iba a llegar al otro lado. Si Jesús está en tu barca, tú vas a llegar al otro lado. No es que fuera flojo o descuidado, o que no supiera lo que estaba pasando. Simplemente él estaba reposando en la voluntad del Padre, porque tenía que ir a Gadara, a liberar a 2 endemoniados y a predicar allí el evangelio. ¿Qué propósito tienes tú en tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque Dios siempre va a respaldarte si tú quieres hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos. Si tú quieres hacer las cosas que no le agradan, Dios no te va a respaldar. Porque Dios favorece a los que hacen su voluntad. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo los discípulos no entendían nada, mi amor, todavía? Decían, no, sí, vamos a ir a Gadara, vamos a ir a predicar el evangelio del otro lado. Y de repente empieza la tempestad y ellos dicen, que perecemos. Jesús. Y no creo que le hayan dicho, Jesús, que perecemos. No, le habrán gritado, Jesús, ¿qué no ves lo que está pasando? ¿Tú durmiendo? Nos movemos verdaderamente por fe o por vista. Levantándose, Marcos 4, 39 al 41, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Como si fuera que yo le digo, calla a alguien. O sea, los elementos del universo lo obedecen a Él. Todas las estrellas, las Pléyades, todo adora al Señor. Todo lo que respira alabe al Señor. Todo adora al Señor. Todo se somete, cada pajarito no se levanta diciendo, hoy no voy a hacer pío, pío. Todos cantan para el Señor. Todos adoran cuando sale el alba. Adoran al Señor, los animales. Todos se someten a la voluntad del Señor. Dice, te obedece a ti el león. En Job habla tremendo, el pasaje de Job de 39 y 40 creo, o 38 y 39, no recuerdo ahorita. Te habla de todo, cómo la creación lo obedece al Señor, ¿no? Y aún el diablo, aunque sea el príncipe de este mundo, de este tiempo, obedece al Señor. Si el Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Por eso una vez dimos una prédica que decía, ¿está el Señor de manos atadas? Porque alguien me decía, el Señor está de manos atadas ahorita, no puede hacer nada. Mira, no te equivoques, el Señor es soberano de soberanos. Que el Señor respete su propia palabra y que el Señor no quiera ir en contra de lo que Él ha dicho, es otra cosa. Pero el Señor puede hacer lo que se le antoja, menos mentir. Y se hizo grande bonanza. Yo recuerdo un día, estábamos en una iglesia y había un tornado, una cosa así. Nos pidieron que oráramos en el chat de la pastora. Y todos se aventaron unos choros de este tamaño, como nos aventamos nosotros también. Y yo, cuando vi lo que estaba pasando, puse, y se hizo grande bonanza. Esa fue mi oración. Al ratito paró el tornado. Y yo dije, pues fue por la oración de todo el mundo, ¿no? Y se paró, al día siguiente se paró, yo estaba adorando al Señor en el servicio, ahí de espectadora, y se para uno de los discípulos de este pastor, y se acerca y me dice, hermana, por tu palabra, paró el tornado ayer. Ay, yo le dije, ¿por qué me dices eso, Beu, querido Beu, si me ves un día? Beu ha dicho cosas muy padres acerca de mi vida y lo he tomado. Le dije, Beu, ¿por qué me dices eso? Me dijo, porque así es, hermana. Y se hizo grande bonanza. Fue suficiente. Y yo dije, wow, qué padre. Y a veces echamos unos chorotes, ¿no?
A veces oramos y nos rebuscamos y que envíes ángeles guerreros y gobernadores y no sé qué y que se sometan todos a la voluntad del Padre y no sé qué y de veras son unos choros que dices, ay no, mejor leo el final que dice amén. En el nombre de Jesús, amén. Que operan en el mundo celestial, operan esas oraciones padrísimas que nos aventamos, ¿no? Pero a veces es poner la palabra correcta, ¿no? Y se hizo grande bonanza. El Señor se levantó y reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Reprendió a esos demonios que querían atormentar la barca, que querían atormentar a sus discípulos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? No, pues si no, si es normal, Padre, que estemos en el medio del mar casi ahogándonos, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? Ay, Señor, me encantas. La verdad es que sí, nos tienes una paciencia. ¿Cómo no tenéis fe? Ya habían visto cuántas cosas, querido. Ya habían visto cuántos milagros. Ya sabían que era el Mesías, el Cristo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los pescadores veían las corrientes frías y calientes que chocaban, porque es un valle, no es el lago se me fue el nombre, el lago, ¿alguien que me ayude? El lago donde estaban, el lago donde ellos entraban siempre con la barca, se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero es un lago que tiene olas muy grandes frecuentemente, y ellos sabían de los vientos y del choque de las corrientes de frío y caliente, pero no pensaron realmente que en esta ocasión era el diablo el que los quería detener, ¿no? Calla, enmudece. Esa fue la orden y se hizo grande bonanza. No, el mar de Galilea, pero el lago se llamaba de otra manera. Lo dicen el lago de no sé, y búscamelo, el mar de Galilea, porque aunque era un lago muy grande, ellos pensaban, lo veían así y le decían el mar de Galilea, ¿ok? Ellos todavía no entendían bien quién estaba en la barca. Unos le llamaban maestro. Escucha esto y presta atención. Otros, Señor. Así como nosotros. Es claro que ninguno le dijo Dios. Todavía no entendían bien. Si ellos hubieran entendido bien que Él era Dios, ellos hubieran dicho, no hombre, no me aburras, Dios está en la barca, no hay bronca, ahorita se para y para esto, ¿no? Pero ellos todavía no tenían la revelación completa de que Jesús era Dios. Como muchas personas hoy en día no tienen la revelación completa de que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios, es el que murió por todos nuestros pecados, ¿no? Jesús no es un Dios de manada, Jesús murió por mis pecados, ¿ok? Y muchas veces estamos confundidos acerca de a quién estamos clamando. Lo que más llama la atención es que no los consoló. De Genezaret, claro, ay no, a esta altura del partido que se me olvide este lago, sí es el mar de Galilea, pero le decían el lago de Genezaret, ¿ok? Lo que más llama la atención es que no los consoló y les dijo, no se preocupen, ya pasó, mis niños. El diablo quiso poner estorbo, sino que los enfrentó. ¿Cómo me ha enfrentado tantas veces el Señor? Estoy, Padre, pero tú has visto lo que está pasando, Padre. Y Él voltea y muchísimas veces me has dicho, ¿no confías en mí, Diana? Ay, no, sí confío. Pues no se te nota.
Porque cuando tú confías, tú descansas. Y la carne te impulsa a ponerte como histérico cuando pasa algo, ¿no? Y cuando vas desarrollando carácter en Cristo, dices, hoy, esto. No, tenemos que confiar. El Señor tiene control. El Señor no se equivoca. El otro día estábamos esperando a una persona que nos ayudara con las redes. Un ingeniero en sonido, apreciado para mí. Pues la verdad es que esperamos y dijo que era muy puntual y a las 7:30 iba a llegar. Cuando fueron 7:31 le dije, chavos, este chavo no llega. No, sí, va a llegar, pastor. Le dije, no va a llegar. Preparémonos para ver cómo arreglamos este asunto. Y bueno, el Momex se puso verde, amarillo, rojo y luego volvió a su color normal de negro. Te amamos, Momex. Y yo le dije, ok, Señor, de momento me sentí abandonada, sentí un golpe de abandono. Dije, ¿cómo no vino? Si lo recomendó mi primo, Jorge Armín, mi querido primo. Es amigo de mi primo, ¿no? Y yo dije, y el Señor me dijo, confía. Ok, inmediatamente les dije, chavos, vamos a ver cómo arreglamos esto. Y pues no sabíamos cómo hacerlo. Teníamos meses que tenía un ruido extraño el asunto que hacía un tuc, no sé si lo oyeron en las prédicas. Estábamos fritos, porque dentro del grupo está Momex. Fritos. Y resulta que de repente le dije, ok, Señor, ¿me puedes ayudar? Porque tú sabes dónde está la bronca. Y la barca iba negando, porque ¿de dónde íbamos a sacar otro ingeniero en sonido? Y teníamos que compartir las prédicas, y ¿cómo lo vamos a hacer, Padre? Y el Señor me dijo, sí, yo te ayudo. Le dije, chicos, hay que separar los celulares y poner otro tripié. Yo no tengo idea de esto, viejo. Créeme que esto es para la gloria de Dios, yo no sé nada de esto. Y me dice, no, pastora, Momex, por favor no discutas, separa los celulares, va a funcionar. Separamos los celulares y no se oía bien el de Facebook. Entonces le digo, bueno, pues súbele el volumen. No, ya se le sube. Momex, súbele el volumen. Y le subimos el volumen y fue toda la solución que necesitábamos, chavos. Y no te estoy tirando mala onda porque lo que tú sabes, yo no lo sé. Tú eres un ingeniero en sistemas, ¿en qué eres, tiquito? No, este chavo es un picudo en lo que hace. Yo no tengo idea, yo soy pastora. Y mi trabajo es hacer dulces árabes, buenísimos por cierto, gordo? Sé de muchas cosas, pero no sé nada de esto. O sea que el Señor Todopoderoso nos oyó y arregló la situación y nos ahorró una lana encima. Y yo decía, wow, Dios, cuántas cosas en la vida suceden que nosotros no clamamos a Dios porque tenemos una solución natural o inmediata. Que el doctor, que el ingeniero, pero ¿cuántas veces nosotros decimos, ok, yo no sé nada de esto, no tengo idea de lo que es un ingeniero ni siquiera sabía que se llamaba en sonido, pensé que era ingeniero de sonido. No, se llama ingeniero en sonido. O al revés, gordo. ¿No sabes tú que eres ingeniero? Sí, pero lo buscas en las redes y es de sonido. Ni siquiera sabía que se llamaba así. Pero el Señor sabe todas las cosas. Y el Señor sabe cómo acallar tu tempestad. Y el Señor sabe cómo levantarse y decirle al asunto, calla, enmudece. Mi hija me está pidiendo ayuda, mis hijos me están pidiendo ayuda. El Señor sabe, por eso les dijo a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué duraron? Porque la verdad es que lo que hacemos siempre es dudar de Él. Porque le dijeron, es que tú estás durmiendo de lo más pancho y aquí nos estamos ahogando, ¿que no te importa?
¿Por qué no lo pasamos a nuestra vida y nos damos cuenta de cuántas veces, porque el Señor tarda un poco, o porque el Señor no te contesta inmediatamente, o porque el Señor te contesta otra cosa, tú piensas que ya esa situación está mal? No te va a contestar. Su oído siempre está atento a la oración en este lugar. Si su pueblo se humilla y clama, su oído escucha y trae un avivamiento. Y es lo que necesitamos, un avivamiento y volver al primer amor. ¿Verdad, Maru? Me decía, se lo tenía en esa consejería: pastora, necesito volver a mi primer amor. Necesito volver a sentir ese fuego, pastora, de cuando Dios sanó el cáncer que yo tenía en el hígado. Por eso Dios le dijo al gadareno: no te quedes aquí, ve y dile a todos lo que Dios ha hecho contigo. En un evangelio les preguntó por qué estaban amedrentados, y en otro por qué tenían miedo y por qué tenían tan poca fe. Y te voy a decir una cosa, quizás es de las pocas veces que se une el miedo con la fe en un versículo. Pero la falta de fe siempre te va a dar miedo. Por eso el Señor siempre te dice: no temas. Pero no temas. No temas, hija, yo estoy en control. ¿Cuántas veces me lo ha dicho? ¿Cuántas veces he orado y digo: ahora sí el Señor me va a aventar una letanía, me va a decir unos versículos, me va a explicar perfectamente bien cómo hacer? Y Él solo me dice: no temas, hija, confía. Son 39 años, chicos. Los problemas van machacando y destruyendo tu orgullo, para que tú te levantes como una persona de fe, una persona que cree, una persona humilde, porque esa es la persona que cree, es la humilde. Amedrentar, ¿se acuerdan cómo Nehemías decían, y ellos nos amedrentaban diciendo: no terminarán la obra? Porque Sanbalat y Tobías, ese espíritu es lo que hace, ¿no? Te quiere amedrentar para que digas: no vas a acabar la obra, no vas a llegar al otro lado. Por eso amedrentar significa atemorizar, hacer que alguien sienta miedo o temor. Es lo que hace el diablo, infundir temor. Si tú sientes que nadie te va a ayudar, si tú sientes que tu Padre Celestial no le importa lo que tú estás pasando, ¿cómo no vas a tener miedo a expensas de lo que hay en esta tierra? Si no hubiese yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No hay forma de que yo pudiera ser feliz si yo no entendiera que el día que yo cierre mis ojos y deje de respirar, me voy a ir al cielo con mi Señor y Él me estará esperando con los brazos abiertos. No hay forma de que yo pueda ser feliz si yo no me doy cuenta de que en cada circunstancia mi Señor tiene el control. Y mi Señor está a favor mío, la vida está a favor mío. Nada me va a destruir, nada puede contra mí si yo creo en Él. Por eso es muy importante que hoy entendamos lo que significa este pasaje tan pequeñito, que ha marcado la vida de millones de personas. Si Jesús te ha dicho: pasemos al otro lado, Él no miente. Él te dice: mira, yo me subo a la barca y tú y yo vamos a pasar al otro lado. Por eso les reprendió y les dijo: ¿cómo no tienen fe? Porque por la falta de fe, ¿sabes cuántos creyentes se han quedado en el camino? Y no han podido pasar al otro lado, porque aunque Jesús ha estado puje y puje para que pasen, ellos dicen: ay no, esto es demasiado fuerte para mí, yo no quiero esto, yo no quiero ya sufrir con este rollo, yo no puedo con esto. Y te quiero decir una cosa: a veces Dios está por contestar tu oración y tú dices: ay no, yo ya no me contestó y yo no creo nada más, ya. Finalmente es un pequeño pasaje pero súper poderoso, ya que nos recuerda en quién hemos creído.
Todas las cosas parecen gigantes para nuestras posibilidades, pero para Él todo es sencillo y posible. Finalmente, y debemos afirmarlo con toda certeza, pues existen muchas tempestades en nuestro caminar con el Señor, pero las olas que el enemigo levante nunca serán más altas y fuertes y poderosas que la ola del avivamiento que Cristo desata en nuestro corazón. Como lo hizo con los discípulos que vieron maravillas, como lo que pasó en Gadara y tantos otros lugares por donde Él pasó. No me iría a ningún lugar. No me iría a ningún lugar, hijo. No hay nadie como Él. No existe alguien que me haya amado como Él me amó. No existe alguien que te haya consolado y amado como Él te amó y te consoló. No existe alguien que tenga el poder de hacer lo que Él dice que hace, porque Él lo que quiere hace, dice la Biblia. No hay nadie en el universo que sea más poderoso que Jesús. Y aunque Satanás se va a levantar en la batalla de Armagedón y después en la de Gog y Magog, pensando que va a poder vencer a Dios, ¡qué tontería! Si aún Él fue creado por Dios, ¿que no sabe que Dios tiene más poder que Él? Porque dice que los demonios tienen poder. ¿Pero qué no sabe? ¿Que el Señor es el Todopoderoso? Imagínate a dónde te lleva la necedad de no confiar y de apartarte del Señor y de hacer lo que tú quieras y no de hacer lo que quiere Dios. ¿Sabes cuántas personas se van a ir al infierno engañados por Satanás? ¿Sabes cuánta gente dice, no, yo me quiero ir al infierno porque ahí está el reventón? ¿Sabes cuánta gente ha engañado Satanás como engañó a esos discípulos en la barca, haciéndoles pensar que el Señor mentía, que no iban a pasar al otro lado? ¿Y cuántas veces te lo ha dicho el diablo que no vas a pasar al otro lado? Pero yo hoy te digo, si el Señor está en tu barca, aunque parezca que está durmiendo, si el Señor dijo que tú pasarás al otro lado, querido, querida, tú vas a pasar al otro lado. Y lo único que necesitas es confiar en Él y clamar, ¿no? Porque si ellos se hubieran quedado callados, se hubieran muerto. O el Señor de otra manera los hubiera salvado. Pero ellos clamaron y dijeron, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y muchas veces nuestro clamor parece como una irreverencia. Pero el Señor conoce nuestra condición. Conoce que somos hombres. Conoce que tenemos debilidades, que nuestra fe fluctúa y va y es arrastrada por el viento de una parte a otra, como la ola del mar. Pero qué tal que Dios un día levanta una ola de avivamiento en tu corazón, y aunque la ola rompa, aunque tenga 3 metros, no te va a negar, porque es el poder de Dios sobre tu vida. Y aunque el diablo quiera destruirte, no va a poder hacerlo si tú le crees al Señor. Y sabes una cosa, querido, querida, yo le creo al Señor. Y yo quiero que esto baje a ti donde quiera que estés. El Señor no miente, el Señor no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre en Génesis, usa otro término en donde la traducción verdadera es le pesó en su corazón. Porque Dios no se arrepiente, Dios no necesita arrepentirse. Pero a veces le pesa en su corazón que nosotros no le creemos. Pero hoy obviamente voy a ungir. Obviamente quiero ungir. Porque yo quiero que tú entiendas que si el Señor te dijo que pasemos al otro lado, Él lo va a cumplir. Y si el Señor te ha dado promesas, si tengas que esperar mucho tiempo, no importa. Yo he tenido que esperar muchos años, chavos. Pero esa ola de avivamiento lo que hizo no fue revolcarme, sino hacerme ver que el Señor y su poder siempre protegerán mi vida. Y que pase lo que pase, Él está conmigo y Él está contigo. Y pase lo que pase,
Él no te dejará ni te desamparará. Y así, en esas tempestades tremendas, el Señor se levantará y dirá: calla, enmudece. Pero eso es lo que el Señor quería que ellos hicieran, solo que eran muy bebitos, ¿no? Pero ellos podían haberlo hecho si hubieran entendido quién estaba en la barca, ¿ok? Así que te bendigo, bendigo a toda la gente que nos están viendo, pero sí es muy importante que tú sepas que para Dios no hay nada imposible y que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga, comparte esta prédica y pasa al otro lado con el Señor. Clama a Él para que Él pueda decir: calla, enmudece. Y para que te enseñe a ti también a reprender todo espíritu inmundo que quiere venir en tu contra y que no te diga: ¿dónde está tu fe? ¿Ok? Comparte esta prédica y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles.